Hola a todos y bienvenidos. Hoy abriremos una puerta que muy pocos han visto, una puerta hacia la vida privada, lujosa y profundamente humana de Ramiro Delgado, el músico que marcó la historia de Bronco. En este episodio descubrirás no solo su grandeza artística, sino también los conflictos silenciosos y las decisiones que transformaron para siempre su destino. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de lo que imaginas. Ramiro Delgado, uno de los pilares que dieron forma al sonido inconfundible de Bronco, fue durante décadas una figura central en la música regional mexicana. Sin embargo, detrás de los aplausos, los estadios llenos y los éxitos rotundos, se escondía una historia llena de tensiones, cansancio emocional y una sensación de injusticia que se fue acumulando gota a gota. Y es justamente allí, en ese punto aparentemente invisible para el público, donde comienza esta historia. En medio de su fama, Ramiro sentía que su contribución no era valorada como correspondía. Bronco cobraba cifras espectaculares por presentación, llegando a superar el $1.000.000 en muchos conciertos, pero según sus propias palabras, esa prosperidad nunca se reflejó en su compensación. Para un fundador como él, aquello no era solo una discrepancia económica, sino una herida profunda, un recordatorio constante de que su legado parecía ser ignorado en los momentos más importantes. Gracias por ver este video, y no olvides suscribirte, para que puedas seguir creando más historias como esta que te acompañen y te inspiren. La tensión se volvió insoportable cuando su relación con Lupe Esparza comenzó a fracturarse. Durante años habían sido más que colegas, eran amigos, socios, compañeros de batalla. Pero un día, todo aquello que los unía se convirtió en silencio. Ramiro, lidiando con hipertensión y un creciente agotamiento emocional, sintió que el trato hacia él había dejado de ser humano. Recordaba con claridad su última presentación juntos, el 1 de marzo de 2019, un día en el que no se sentía bien físicamente, y aún así, cumplió con el show. Lo que ocurrió después se convirtió en una escena dolorosa, que marcó un antes y un después en su vida. Le pidieron pasar por su parte de las ganancias como si fuera cualquier músico contratado por la noche, no un miembro fundador, no alguien que había invertido su vida entera en aquel proyecto. Ese episodio dejó una cicatriz que ni el tiempo ni las explicaciones posteriores pudieron borrar. Porque el dolor no provenía únicamente del dinero, sino del sentimiento de abandono. Ramiro intentó hablar con Lupe, quiso aclarar las cosas, reconstruir esa comunicación que durante años había sido la base de su amistad, pero las llamadas no fueron atendidas. Sus intentos por auditar las ganancias, tampoco. El mensaje era claro. La puerta ya no estaba abierta. La prensa comenzó entonces a seguir cada paso de esta ruptura. Entrevistas, declaraciones cortas, silencios prolongados. Por un lado, se aseguraba que Ramiro siempre tendría un lugar en la banda si así lo deseaba. Por el otro, él esperaba una llamada, que nunca llegó, un gesto de empatía, que confirmara que todo no había sido solo un contrato, sino una familia musical construida con esfuerzo y sacrificio. Y así, mientras las semanas avanzaban sin respuestas, Ramiro tomó la decisión más difícil de su carrera: abandonar Bronco y comenzar un camino propio. Una decisión que, aunque necesaria, vino acompañada de emociones intensas, preguntas sin responder, y un dolor que desbordaba cada vez que recordaba sus años dentro del grupo. Era el fin de una era, pero sin que él lo supiera todavía, también era el inicio de una transformación radical, que lo llevaría a reinventarse, reconstruirse y descubrir una libertad que nunca antes había experimentado. Tras su salida de Bronco, el silencio que siguió fue tan fuerte como cualquier escenario lleno. Ramiro Delgado no solo había dejado una banda, había dejado atrás décadas de historia, un público que lo admiraba, y una identidad profesional construida paso a paso desde los años más duros de su juventud. Pero lo más doloroso fue que ninguna de las heridas que lo empujaron a marcharse había sido atendida. Nadie de la banda lo llamó para preguntar cómo estaba, nadie buscó aclarar la situación, y mucho menos ofrecerle la empatía que él esperaba, después de tantos años compartidos.
La tensión comenzó a crecer públicamente cuando Ramiro concedió entrevistas contando su versión de los hechos. Explicó que las diferencias no habían surgido de un día para otro. Durante meses se había sentido ignorado, relegado y, en sus palabras, tratado como si fuera un integrante más, no uno de los fundadores que contribuyó a la esencia del grupo desde sus primeros acordes. Su testimonio reveló una acumulación de frustración que iba mucho más allá del dinero. Hablaba de respeto, de reconocimiento y de la sensación devastadora de sentirse invisible en su propia casa musical. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Ramiro confesó públicamente que intentó durante un mes comunicarse con Lupe Esparza, esperando una conversación sincera que pudiera salvar su relación laboral y personal. Esa llamada nunca llegó y el silencio se convirtió en una prueba irrefutable de que algo se había roto para siempre. Desde su perspectiva, no era solo una falta de comunicación, sino una traición emocional. Después de haber compartido innumerables escenarios, viajes y desafíos, esperaba un mínimo gesto humano, una palabra que reafirmara que los lazos que los unían eran más fuertes que cualquier conflicto administrativo. La situación se volvió aún más compleja cuando Ramiro mencionó que, en sus intentos por tener claridad económica, había llevado expertos para auditar las ganancias de la banda. Sin embargo, estos también fueron rechazados. Para él, esto no solo confirmaba su sospecha de falta de transparencia, sino que también alimentaba un sentimiento de rechazo absoluto. Sentía que todo aquello que había construido con esfuerzo se estaba desmoronando en sus manos sin que nadie del grupo intentara detenerlo. Mientras tanto, Lupe Esparza rompía el silencio frente a los medios y aseguraba que las puertas de Broncos siempre estarían abiertas para Ramiro. Pero esas declaraciones públicas contrastaban con la realidad que él vivía en privado. No había llamadas, no había mensajes, no había invitaciones para resolver las diferencias. Para Ramiro, aquellas palabras sonaban más a un discurso mediático que a un acto genuino de reconciliación. La contradicción entre lo dicho en entrevistas y lo vivido fuera de cámaras alimentó aún más la tensión. El público comenzó a dividirse entre quienes pensaban que Ramiro estaba exagerando, y quienes creían firmemente que había sido víctima de un trato injusto. En este ambiente de opiniones cruzadas, él se mantuvo firme en su convicción de que necesitaba hacerse escuchar. No buscaba pleito. La distancia entre ambas partes creció al punto de convertirse en un abismo. Era evidente que el vínculo emocional y profesional ya no tenía reparación. Y aunque la banda seguía asegurando que Ramiro podría regresar cuando quisiera, las señales que él recibía no reflejaban esas supuestas puertas abiertas. Era como si Bronco hubiera decidido avanzar sin él, mucho antes de que él mismo lo aceptara. Así, el conflicto dejó de ser una simple disputa laboral, para convertirse en un capítulo profundamente humano, una historia de desencuentros, silencios y heridas que aún resonaban con fuerza en el corazón de Ramiro. Pero fue justamente en ese vacío, en esa separación dolorosa, donde comenzó a redefinir su vida, más allá de los escenarios, y a descubrir que su destino no dependía de un grupo, sino de su propia determinación. Tras dejar atrás el capítulo más complejo de su vida junto a Bronco, muchos pensaron que Ramiro Delgado desaparecería de los reflectores. Pero lo que pocos imaginaban era que este momento de quiebre iba a convertirse en el punto exacto donde Ramiro comenzaría a reconstruirse desde cero. No con rabia, no con rencor, sino con una claridad sorprendente sobre lo que quería lograr, y sobre el tipo de vida que deseaba vivir después de décadas dedicadas a la música. Al principio, la transición no fue fácil. Después de tantos años formando parte del engranaje de una de las agrupaciones más importantes de México, había dudas, temores, e incluso una sensación de vacío, pero Ramiro no tardó en convertir ese silencio en impulso. Decidió enfocarse completamente en su carrera solista, un camino que le permitiría no solo expresarse con libertad, sino también demostrar que su talento era independiente de cualquier banda o figura pública. Y así comenzó a trabajar en nuevos proyectos, a reencontrarse con sus raíces musicales, y a redescubrir la pasión que lo había llevado a convertirse en una leyenda.
Lo más sorprendente fue que, lejos de debilitarlo, la ruptura con Bronco terminó fortaleciendo su presencia pública. Su nombre empezó a resonar con fuerza en distintas entrevistas, eventos y escenarios, donde la gente quería conocer su versión, su historia y su nueva visión, como artista solista. Cada paso que daba, cada proyecto que anunciaba, era una prueba de que aún tenía mucho por ofrecer. Con el tiempo, su independencia artística se transformó en una independencia financiera que muchos no vieron venir. Pero su crecimiento no se limitó al aspecto profesional. Ramiro experimentó un cambio interno profundo. Tras años de tensiones, comenzó a valorar la importancia de la tranquilidad emocional, la estabilidad personal y la libertad de elegir sus propios caminos. Alejado de conflictos y rodeado de nuevas oportunidades, empezó a cultivar un estilo de vida que reflejaba exactamente quién era y quién deseaba ser. Un hombre consciente de su trayectoria, orgulloso de sus raíces, y determinado a disfrutar el fruto de toda una vida de trabajo. Ese bienestar emocional se reflejó directamente en la manera en que comenzó a construir su vida fuera del escenario. Ramiro se dedicó a desarrollar proyectos personales, invertir en propiedades, y diseñar un futuro que ya no dependía de los ritmos de una agenda ajena. Su evolución fue tan clara que muchos admiradores comentaban que, pese a la tormenta que había atravesado, nunca se lo había visto tan pleno, tan firme y tan dueño de sí mismo. Y precisamente ese proceso de transformación lo llevó a rodearse de espacios que representaban su nuevo capítulo. Lugares llenos de comodidad, lujo y una sensación de refugio que no había tenido durante sus años más exigentes en la industria musical. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba hacia adelante, era un reflejo de su convicción de que la independencia no solo se construye con talento, sino también con valentía, resiliencia y una buena dosis de amor propio. Así, mientras su carrera solista tomaba forma y sus proyectos personales florecían, Ramiro empezó a escribir una vida completamente distinta a la que muchos imaginaban. Una vida donde la estabilidad económica, el bienestar emocional y la libertad absoluta se entrelazaban para crear un destino que él mismo estaba diseñando, con paciencia y determinación. Y fue en ese contexto de crecimiento y renacimiento donde surgió la parte más sorprendente y atractiva de su nueva etapa: el mundo de las propiedades de lujo que marcarían su ascenso definitivo hacia un estilo de vida completamente transformado. La historia de Ramiro Delgado no puede entenderse sin observar la impresionante transformación que vivió en su estilo de vida. Sus propiedades, más que simples espacios para vivir, se convirtieron en capítulos visibles de su evolución personal, símbolos silenciosos del trayecto que lo llevó desde una infancia humilde hasta el cenit del éxito musical. Cada casa que adquirió cuenta una historia distinta, un momento preciso en el que su vida dio un giro, un avance o un salto irreversible hacia nuevas alturas. En sus primeros años con Bronco, cuando el grupo apenas comenzaba a hacerse un nombre en la escena musical, Ramiro vivía en una casa sencilla en Apodaca, Nuevo León. Era un hogar pequeño, de diseño básico, ubicado en una zona tranquila y de clase trabajadora. Para muchos habría pasado desapercibida, pero para él tenía un valor emocional incalculable. Representaba estabilidad, esfuerzo y, sobre todo, el punto de partida de un sueño que todavía no podía imaginar cuán lejos lo llevaría. A pesar de su aspecto modesto, ese hogar era el refugio donde regresaba después de largas giras, donde se reencontraba con su familia, y donde comenzaba a saborear los primeros frutos de su arduo trabajo. Con el éxito explosivo de Bronco en los años 90 y principios de los 2000, su vida tomó una dirección completamente distinta. La demanda del público aumentó, los escenarios crecieron, y los ingresos también. Fue entonces cuando Ramiro decidió dar el siguiente paso: mudarse a una propiedad más acorde con la vida profesional que estaba construyendo. Su nuevo hogar, ubicado en el área metropolitana de Monterrey, representaba un salto significativo en comodidad y estatus. Con techos altos, grandes ventanales y un extenso jardín con alberca privada, esta casa era el reflejo de sus logros en la industria musical. Pero lo más valioso no era su precio, sino lo que le ofrecía.
espacio para descansar, privacidad para trabajar en su música, y un entorno donde podía desconectarse del mundo exterior. Con una sala de música exclusiva para ensayar y componer, el hogar se convirtió en un santuario creativo donde podía seguir desarrollando su talento sin interrupciones. Valuada entre 4 y 6 millones de pesos, esta propiedad marcó una etapa de consolidación, un momento en el que Ramiro comenzaba a comprender la magnitud de su propio éxito. Sin embargo, su historia no se detiene ahí. Tras su salida de Bronco en 2019, cuando muchos creían que su carrera podría apagarse, ocurrió lo contrario. Encontró una nueva libertad que lo impulsó a alcanzar un nivel de prosperidad aún mayor. Su visión cambió, sus metas se transformaron, y comenzó a construir un futuro que superaba por mucho cualquier etapa anterior. Ese crecimiento se reflejó directamente en la adquisición de una propiedad que ya no era simplemente una casa, sino una declaración de independencia, estilo y sofisticación. Hoy en día, Ramiro vive en una residencia valorada fácilmente en más de 10 millones de pesos. Es una obra maestra de la arquitectura contemporánea, con espacios de concepto abierto que fluyen como si cada rincón estuviera diseñado por un artista. Desde sus pisos de mármol importado hasta su cocina equipada con tecnología de última generación, cada detalle habla de elegancia y modernidad. La casa está rodeada de jardines cuidadosamente diseñados, que crean un ambiente de serenidad absoluta, un contraste perfecto con los años frenéticos de giras y compromisos que marcaron su vida anterior. Para alguien que pasó décadas bajo los reflectores, esta nueva residencia no solo significa lujo, sino también un hogar donde puede vivir con la libertad que siempre deseó. Un lugar donde puede recibir a sus seres queridos, trabajar en nuevos proyectos creativos, o simplemente disfrutar del silencio después de tantos años en escenarios ruidosos. Su casa actual es el símbolo más claro de su renacimiento, la prueba de que, aun después de los momentos más difíciles, la vida puede ofrecer capítulos llenos de belleza, abundancia y nuevas posibilidades. Estas propiedades, vistas en conjunto, cuentan una historia fascinante. Son la representación física del esfuerzo de un hombre que, a pesar de las batallas internas y externas, eligió avanzar, reinventarse y construir una vida que reflejara sus sueños más profundos. Y si pensamos que este es el punto culminante de su transformación, estamos lejos de la verdad. Porque además de mansiones y espacios llenos de estilo, hay otro aspecto de su vida que define con claridad quién es hoy. Su extraordinaria colección de automóviles de lujo. Hablar del éxito de Ramiro Delgado es también hablar de su fascinante colección de automóviles, una de las partes más representativas de su nueva vida, y una ventana clara hacia sus gustos, su estilo, y la evolución de su trayectoria personal. Para muchos, un automóvil es un simple medio de transporte, pero para Ramiro, cada vehículo en su garaje es un símbolo, un recordatorio del camino recorrido, y una celebración silenciosa de todo lo que ha logrado con esfuerzo y disciplina. A lo largo de los años, su garaje se ha transformado en una verdadera exhibición de lujo y personalidad. Una de las piezas más llamativas de su colección es el Mercedes-Benz GLE, un SUV conocido por su diseño elegante y su potente desempeño. Con un valor aproximado de $80,000, este vehículo refleja la combinación perfecta entre estilo y rendimiento, justo el tipo de equilibrio que Ramiro ha buscado durante toda su vida. Para él, no se trata solo de tener un automóvil hermoso, sino de conducir algo que represente la fuerza y la elegancia con la que ha enfrentado cada etapa de su existencia. Pero la colección no termina allí. Otro de los vehículos que llaman la atención en su garaje es el Chevrolet Suburban, un clásico en México, reconocido por su comodidad, espacio y durabilidad. Con un precio que ronda el $1,400,000, es un vehículo que ha sido utilizado por innumerables celebridades, gracias a su versatilidad y confiabilidad. Para Ramiro, el Suburban no solo ofrece comodidad, sino también una sensación de familiaridad, como si cada recorrido en él fuera un homenaje a sus raíces y a los años en los que viajaba constantemente de ciudad en ciudad, llevando su música a todos los rincones del país. Y por supuesto, no podía faltar el Cadillac Escalade, uno de los SUV más emblemáticos del mercado latinoamericano.
Con un valor cercano a los $95,000, este vehículo representa poder, presencia y sofisticación. Es el tipo de automóvil que anuncia la llegada de alguien importante incluso antes de bajar del vehículo. En el caso de Ramiro, el Escalade simboliza la transición hacia una vida en la que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Es una declaración silenciosa de éxito, una pieza que encaja perfectamente con su personalidad y su historia. Para los días más tranquilos, cuando lo único que busca es disfrutar de un viaje relajado, Ramiro conduce su Ford Lobo Platinum Edition. Esta camioneta, valuada en aproximadamente $65,000, combina fuerza, confort y una estética impecable. Es un vehículo que representa la dualidad de su vida. La fortaleza que necesitó para superar los momentos difíciles y la suavidad que encontró cuando finalmente logró liberarse de las tensiones que cargaba durante tantos años. Cuando se observa toda la colección en conjunto, el valor total supera fácilmente los $5.3 millones. Pero más allá del dinero, lo impresionante es la historia que cada automóvil cuenta. Cada uno representa una etapa distinta de su vida, un logro personal, una decisión valiente o un recordatorio de que, incluso en los momentos más inciertos, nunca dejó de avanzar. Su garaje, lejos de ser solo un lugar para estacionar vehículos, es prácticamente un museo personal de su éxito. Y como si los autos no fueran suficientes para mostrar su buen gusto, Ramiro también ha desarrollado una pasión particular por los relojes de alta gama. Entre sus piezas más destacadas se encuentra el Rolex Submariner, un reloj icónico, con un diseño elegante y una durabilidad, que lo convierten en un clásico atemporal. Valuado en alrededor de $140,000, es un reflejo de su admiración por la precisión, la excelencia y la artesanía fina. A este se suma un Patek Philippe Calatrava, considerado una obra de arte dentro del mundo de la relojería. Con un valor cercano a los $430,000, esta pieza representa exclusividad, elegancia y una apreciación profunda por los detalles. Para Ramiro, estos relojes no son simples accesorios, sino símbolos de los frutos de su trabajo y recuerdos permanentes de la disciplina que lo ha llevado hasta donde está. Pero su vida de lujo no termina ahí. Ramiro también es un apasionado de los viajes, y ha convertido esta afición en uno de los pilares de su vida actual. No se conforma con escapadas sencillas, sino que disfruta de destinos exclusivos en Europa, el Caribe y Asia, donde se hospeda en resorts, 5 estrellas y villas privadas, que pueden costar más de $15,000 por semana. Estos viajes le permiten desconectarse del ruido, disfrutar del mundo y celebrar la libertad que tanto le costó construir. Sin embargo, detrás de este estilo de vida opulento hay una faceta aún más admirable, una parte de Ramiro que muchos desconocen: su profundo compromiso con ayudar a quienes más lo necesitan. Y es precisamente allí donde su historia adquiere un sentido aún más valioso, revelando que su éxito no solo se mide en bienes materiales, sino también en la huella positiva que deja en los demás. Si hay un aspecto de la vida de Ramiro Delgado que merece ser destacado tanto como su éxito musical y su estilo de vida lujoso, es su profundo compromiso con la comunidad. A pesar de la fama, las giras interminables y la atención mediática, nunca perdió de vista sus raíces, ni olvidó las dificultades que él mismo vivió en sus primeros años. Por eso, una parte central de su vida adulta ha sido retribuir, apoyar y marcar una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitan. Esta faceta, menos conocida por el público general, revela un hombre cuya grandeza no se limita al escenario, sino que se extiende hacia la humanidad y la empatía. Uno de los pilares de su labor filantrópica es su apoyo constante a la Fundación Mexicana para la Salud, una organización dedicada a brindar atención médica a comunidades desfavorecidas de todo el país. A lo largo de los años, Ramiro ha donado más de $100,000 a esta causa, contribuciones que se transforman en medicamentos, tratamientos, equipamiento y servicios que salvan vidas. Para él, esta no es una acción de caridad superficial, sino una misión personal: devolver un poco de lo que la vida le ha dado,
y recordar que el éxito verdadero tiene sentido cuando se comparte con quienes enfrentan días difíciles. También ha sido un aliado importante de Casa Hogar, una organización que ofrece refugio, educación y apoyo emocional a niños en situación vulnerable. Sus aportes económicos han ayudado a que decenas de pequeños cuenten con un lugar seguro donde dormir, estudiar y construir un futuro diferente. Ramiro ha dejado claro en diversas ocasiones que no hay inversión más valiosa que aquella que impacta la vida de un niño. Esta convicción refleja no solo su generosidad, sino también su deseo de romper ciclos de desigualdad y sembrar esperanza allí donde más hace falta. Pero la historia de Ramiro tiene un capítulo adicional que sorprendió a muchos: su incursión en la política. En las elecciones mexicanas de 2024, se postuló para un puesto de diputado local en el Distrito 16 de Apodaca, Nuevo León, el lugar donde creció y donde guarda algunos de los recuerdos más importantes de su vida. Para él, no se trataba de una ambición personal, sino de una forma de regresar al origen, de representar a su comunidad y de usar su voz para luchar por mejores oportunidades para la gente que siempre lo apoyó. En esa contienda electoral se enfrentó a figuras con fuerza política y estructuras mucho más grandes. Elsa Escobedo Vázquez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, obtuvo la victoria con el 40,73% de los votos. Ramiro quedó en segundo lugar con el 23,59%, un resultado sorprendentemente cercano al de otro contendiente, Ramiro Roberto González Gutiérrez de Morena, quien también acumuló una cifra muy similar. Aunque la derrota fue dura, y Ramiro no emitió declaraciones públicas tras los resultados, la campaña dejó clara su pasión por Apodaca y su firme intención de aportar nuevas ideas al ámbito local. Durante los meses previos a la elección, Ramiro habló abiertamente sobre su visión de una comunidad más moderna, con mejores opciones de movilidad, mayor acceso a la educación y espacios dignos para que los jóvenes pudieran desarrollarse. Expresó admiración por las propuestas innovadoras del movimiento ciudadano y mostró interés en enfrentar a los intereses tradicionales que habían dominado la política de la región durante años. Sus mensajes resonaron profundamente entre quienes lo conocen desde sus inicios y valoran su compromiso real, no solo con la música, sino con el bienestar de su gente. Y así, llegamos al final de esta mirada profunda a la vida extraordinaria de Ramiro Delgado. Un hombre que pasó de vivir en una casa modesta a disfrutar de residencias que parecen sacadas de una revista de arquitectura. Un músico cuyo garaje es un museo de autos de lujo, y cuyos relojes cuentan historias de elegancia y precisión. Un viajero que ha explorado el mundo con la libertad que solo el trabajo arduo puede otorgar. Pero, sobre todo, un ser humano que nunca olvidó de dónde viene y que continúa sembrando bienestar en la comunidad que lo vio crecer. Ramiro es un ejemplo de resistencia, evolución y gratitud. Su vida nos recuerda que los sueños pueden llevarnos a lugares inimaginables, pero que lo verdaderamente valioso es la huella que dejamos en los demás. Y mientras seguimos viendo su trayectoria unfoldarse con nuevos proyectos, nuevas etapas y nuevas aventuras, una cosa queda clara: esta leyenda, lejos de detenerse, aún tiene muchas historias por contar.